Saludo cordial a los televidentes de Televicentro, Canal Nacional e Internacional, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Ayer fue un día triste para el Ecuador debido al vandalismo, las acciones delincuenciales protagonizadas en el territorio nacional a raíz de la paralización dirigida por los transportistas, los dirigentes del transporte que incentivaron estas acciones violentas, condenables desde todo punto de vista, al igual que las acciones de elementos de la policía contra miembros de los medios de comunicación. Otro hecho condenable. Pero para analizar las experiencias, cómo enfrentar un estado de excepción. Ayer el presidente Lenín Moreno, que la víspera había tomado medidas económicas, entre ellas la liberación de los precios de los combustibles, firmó el decreto 884 que declara el estado de excepción, que hay que entenderlo, esto implica hasta las requisiciones, es decir, a los señores transportistas se les puede quitar temporalmente los vehículos. Está con nosotros el exministro de Gobierno, exalcalde de Quito, Andrés Vallejo Arcos. Precisamente fue ministro en el gobierno respetuoso, hay que decirlo, de Rodrigo Borja Ceballos, en donde ya hubo un estado de excepción, cuando hubo una paralización. ¿Qué pasó en esa ocasión para hacer un registro histórico, señor Andrés Vallejo? Buen día. Bueno, ni siquiera llegamos a los extremos de violencia y de vandalismo de ayer. Fue una declaratoria de un paro que suspendía la movilidad de la gente y el gobierno del presidente Borja decretó el estado de excepción y empezamos a requisar los vehículos. El momento en que había un vehículo cruzando una vía, venía una wincha, se llevaba el vehículo y el paro se acabó a las pocas horas. Porque no puede ser posible que estos actos se realicen y más con la violencia con que hubo ayer. La violencia no fue solo de los vándalos, es decir, fue de los vándalos choferes. Porque vimos todos en la televisión y todos en las redes sociales cómo los choferes eran los que cogían piedras y rompían los vidrios de los vehículos que pasaban. De tal manera que no acusen a la delincuencia común de los actos de violencia de ayer. Los actos de violencia de ayer son de responsabilidad directa de los choferes. ¿Cambiaron el volante por la piedra, el palo y la caverna? Así es. Y el chantaje. O sea, esto no se puede tolerar. No se puede tolerar. Las cosas se arreglan civilizadamente. Hay necesidad de que lleguen a un acuerdo, definitivamente, porque el liberar el precio de los combustibles implica una subida de costos en el transporte, y eso hay que revisarlo, pero civilizadamente, y con realidad, con objetividad. Si es que existen costos que han subido, es legítimo que se busque un ajuste a las tarifas de transporte. Me parece absolutamente legítimo, pero no con palos ni con piedras. Eso no se debe tolerar y a mí me parece muy bien que el gobierno haya decretado el estado de excepción. Frente a la situación de crisis económica, el gobierno hizo bien al liberar los precios de los combustibles, porque esto casi ha sido un tabú, señor Vallejo. Ve usted, ayer una dirigente política criticaba esto. Cuando se asumen el poder, ¿qué va a pasar? Mira, diga nomás los nombres de la dirigente política que decretaba. Era Cintia Viteri, que parecía que estaba cogida de la mano de los choferes. Una cosa vergonzosa verdaderamente y demagógica. Yo creo que las personas que aspiran a la presidencia de la República en el próximo periodo deberían estar agradecidas y aplaudiéndolo con lo que ha hecho el presidente Moreno. Porque este es un problema crónico que viene arrastrándose. Este es un tema que algún rato había que afrontarlo. Cualquier medida económica que se tome, mientras siga manteniendo un nivel de subsidios del volumen de los combustibles, no va a dar los resultados que se buscan. Yo me imagino si hubieran subido el IVA, si es que esto hubiera sido posible. El próximo año hubieran tenido que ajustar los precios de los combustibles también. Esto era inevitable. O sea, lo que se ha hecho es represar. Como recordamos, los militares dejaron al gobierno democrático y Jaime Roldós tuvo que subir de 4,65 sucres a 15 sucres. Exactamente. Es grave represar. Esos golpes duros como el que en este momento estamos recibiendo son la consecuencia de ese represamiento, de no afrontar la realidad.
Fíjese el caso de los combustibles. No solamente que beneficiaba a un grupo reducido de gente que tiene vehículos, sino al contrabando. La cantidad de divisas que fugaban del país, subsidiadas por el gobierno, por las fronteras de Colombia y del Perú, en donde los precios de la gasolina eran muchísimo mayores. Hubo momentos en que la gasolina en Colombia valía 4 veces más y en el Perú llegó a valer 7 veces más. Entonces era imposible que no se vaya en contrabando la gasolina, era imposible. De tal manera que este es un acto de sinceramiento duro, valiente, yo tengo que señalarlo con todas sus letras, que hay que comprender, que hay que aceptar y que hay que adaptar a la economía a esa realidad. Bueno, es una herencia que quizás el gobierno ha demorado en tomar estas medidas, pero ahora quienes no tomaron, como los del gobierno anterior, ahora quieren tumbar al presidente Moreno. No, es increíble el cinismo, es increíble el cinismo. Yo oí ayer a una asambleísta, la verdad es que no la identifiqué porque la mayor parte de esos asambleístas son anónimos, que eran... Bueno, fue presidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira. Ella era la que llamaba al más vergüenza me da todavía, más vergüenza, con todo lo que hizo, empezando por acciones como las de la condecoración a la señora Cristina Kirchner, sindicada por corrupción en Argentina. Más vergüenza me da que haya sido ella, llamando a la rebelión y llamando a nuevas elecciones. Deberían primero dar cuenta de los actos y de los robos que hicieron muchísimos de esos dirigentes que ahora están llamando a la rebelión. Buena parte de lo que está sucediendo es responsabilidad y consecuencia de las medidas del mal manejo económico del gobierno anterior. El nivel de endeudamiento, el incremento brutal del gasto público, todo eso hace necesario estas medidas, el corregir esas situaciones. Y ahora son los que salen a rasgarse las vestiduras y a exigir que se caiga el gobierno. Señor Vallejo, el gobierno, como han pedido ciertos dirigentes de transporte, porque hay división. La Federación de Transporte Pesado ha dicho que no plega, los taxistas ya están en las calles de Quito. ¿Cómo salir de esto? Con el diálogo. Yo creo que a pesar de la mala manera en la que se desenvolvieron las cosas ayer, hay que dialogar y hay que conversar. Porque hay cosas en las que tienen razón, que no se arreglan con el palo, como es el tema de la revisión de las tarifas. Yo tengo la sensación de que los procesos especulativos que se desenvuelven casi inevitablemente cuando se toman este tipo de medidas, en la situación actual del Ecuador no van a tener una intensidad mayor, porque la economía está contraída. No hay el suficiente circulante como para que los especuladores disparen los precios. Yo creo que esto producirá un ajuste más o menos razonable, que afecta, por supuesto. No hay medida económica que no afecte y mucho más de una tan drástica como la que se ha tomado. O sea, tiene que aumentar las tarifas de transporte. Es que no hay remedio. Fíjese que en el caso de Quito... Esa es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Claro, así es. Pero eso no quiere decir que tienen que lavarse las manos como pretendía hacer ayer la alcaldesa de Guayaquil. Sobre todo tomando en cuenta que ya en la alcaldía de Guayaquil se subieron las tarifas de transporte. Se subieron las tarifas de transporte de una manera diferenciada, lógica, premiando con una mayor tarifa a los buses que brindaban aire acondicionado, por ejemplo, que es un mejor servicio a los usuarios. Son los gobiernos descentralizados los que tienen ahora la facultad de fijar las tarifas. Tienen que hacerlo con realismo. En el caso de Quito se anunció que ya estaban prácticamente de acuerdo. Yo me enteré ayer que ahora están pretendiendo que como parte de esta medida se les incremente mucho más todavía. Eso es irracional. No queda otra alternativa que buscar salidas que no sea la derogatoria del decreto de incremento de los combustibles. Bueno, yo creo que eso no debe entrar en consideración. Creo que no debe entrar. La dirigencia de transporte. Bueno, es que ese es el problema brava. Ese es el problema de la irracionalidad. Yo le oí ayer a uno de los dirigentes del transporte, mientras no se derogue el decreto, como que ellos son los que están gobernando. Eso no tiene ningún sentido.
tienen que dialogar y solucionar el problema en función de la realidad. Y la realidad implica que hay que revisar las tarifas de transporte, hay que hacerlo. ¿Y si sigue el vandalismo este viernes? ¿Cómo actuar? Bueno, para eso está el estado de excepción. Para eso está el estado de excepción. Yo personalmente creo que si es que hay vehículos de transporte público que estén bloqueando las vías, deben requisarlos. Eso autoriza la ley y autoriza la Constitución. Y mientras tanto, el país paralizado, el sector productivo paralizado, las clases detenidas, ¿cómo rehacer esto? A mí me da pena cómo la dirigencia, hablo de la dirigencia en general, con excepciones. Política, sindical, de gremial, transporte. de todo tipo, sigue en el siglo pasado y en algunos casos en el siglo antepasado, haciendo protestas y reclamos con el mismo vocabulario, y culpando de todo al Fondo Monetario Internacional. No he visto todavía que salgan a echar piedras a la embajada americana, que era lo que se hacía en los años 60 del siglo pasado. Los dirigentes exigiendo que se deroguen como que ellos tuvieran la facultad. Es una lástima que eso suceda. Dirigentes empresariales que dicen, ya pasó la época de que nosotros hagamos sacrificios, ahora le toca solo al gobierno. O sea, con el mismo discurso ese trasnochado, los dirigentes laborales sin darse cuenta de que la situación laboral en la economía mundial es totalmente diferente de lo que era antes y que hay que encontrar nuevas normas, nuevas reglas de juego para nuevas normas de trabajo que antes no existían. Cerrados a eso, con el mismo discurso, que créanme que da pena. Da pena porque es una de las razones por las que el país no avanza. Y no son los dirigentes sindicales nomás, No. transportismo, dirigentes políticos. No, me refiero a la dirigencia en general. A mí me dio pena ir a oírle a la alcaldesa de Guayaquil en el plan en el que estaba. Parecía ya candidata a las próximas elecciones. No es de ese momento del país. Los que quieran gobernar tienen que estar conscientes de que es necesario ajustarse los cinturones, que es necesario ir hacia adelante, que es necesario solucionar problemas crónicos que tiene la economía y la sociedad ecuatoriana para que puedan gobernar bien después y no estén ellos obligados a tomar esas Usted medidas. fue presidente también del Congreso Nacional. ¿Cómo debiera afrontar en medio de ese deterioro de la imagen que tiene la legislatura? Mire, a mí me pareció positivo cuando en el mes de agosto se hicieron los cambios de las autoridades, que se llegó a un acuerdo legislativo, un acuerdo parlamentario, entre varios grupos que estaban oponiéndose entre ellos, en función de la gobernabilidad, en función de avanzar, en función de que se aprueben ciertas cosas que son indispensables. Ojalá eso se siga manteniendo, porque eso significaría que hay un poco más de madurez, significaría que se está pensando un poco más en el futuro y no solamente en el momento. ¿Y qué debieran hacer los asambleístas con este proyecto que va a la Asamblea? Discutirlo y aprobarlo responsablemente. ¿No negarlo? Bueno, a lo mejor hay cosas que hay que negar, a lo mejor hay cosas que hay que aprobar. Se sentó un buen precedente con las reformas al Código Penal en lo que se refiere al tipo de discusión de la ley. Se dejó de discutir la ley en paquete, se dejó de votar la ley en base de un informe que presentaba un asambleísta, que es una verdadera aberración y es perjudicial para el país. Hay que discutir las leyes y algunos estarán de acuerdo con unas cosas y en desacuerdo con otras. Esa es la manera de hacerlo con responsabilidad. El señor Andrés Vallejo Arcos, expresidente del Congreso Nacional, exministro de Gobierno, exalcalde de Quito, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios, en Ecuador Radio, Platinum FM y Radio Quito, continuamos con este diálogo. Un feliz viernes y ojalá mejore la situación interna.